Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar completamente la verdad sobre la boda de Halil Ibrahim y Esla, y créanme, hay detalles que probablemente no se imaginaban y que van a cambiar por completo su perspectiva sobre este evento que ha cautivado a tantos. Si son fanáticos de las historias, de los giros inesperados y de descubrir los secretos detrás de las grandes celebraciones, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en todo este misterio y emoción, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de seguir descubriendo juntos las historias que nos apasionan. Activen también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Les aseguro que no se arrepentirán. Bueno, como bien saben, la boda de Halil Ibrahim y Esla fue uno de esos eventos que acaparó titulares, generando una ola de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucha admiración. Las imágenes que vimos, la aparente perfección, la elegancia, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas perfectas y esos escenarios idílicos? La verdad, amigos míos, es mucho más compleja y sorprendente de lo que podríamos haber imaginado. Hoy vamos a ir más allá de las apariencias, vamos a analizar cada detalle, a buscar información que quizás se haya pasado por alto y a revelar esas capas ocultas que hacen que esta boda sea, de verdad, fascinante. Prepárense porque vamos a desmantelar el mito y a presentarles la realidad, o al menos, lo que hemos podido descubrir de ella. Uno de los primeros puntos que queremos abordar es la presión social y las expectativas que rodearon a esta unión. En muchas culturas y especialmente en círculos donde la imagen y el estatus son importantes, una boda no es solo la unión de dos personas, sino un evento que refleja el éxito, la buena posición y la continuidad de linajes. Para Halil Ibrahim y Esla, esto debió haber sido un factor considerable. Hablamos de figuras públicas con una gran base de seguidores, donde cada decisión, cada gesto, es analizado. ¿Fue esta boda realmente un reflejo de su amor mutuo, o hubo un componente estratégico, una especie de consolidación de alianzas, quizás incluso empresariales, que pesó en la decisión de casarse y en la forma en que se llevó a cabo la celebración? Hemos estado investigando y hay indicios, pequeños detalles en los acuerdos prenupciales que se rumorean, en las invitaciones a personalidades clave de distintos ámbitos, que sugieren que esto fue mucho más que una simple ceremonia romántica. No estoy diciendo que no hubiera amor para nada, pero quizás el amor tuvo que convivir con la pragmática realidad de sus vidas y sus carreras. Otro aspecto crucial que a menudo se oculta es el detrás de cámaras de la organización. Las bodas de esta magnitud implican un despliegue logístico asombroso. Millones invertidos en detalles que a simple vista parecen insignificantes pero que en conjunto crean esa atmósfera de ensueño. ¿Quiénes estuvieron realmente al mando de esta organización? ¿Fue una planificación meticulosa y consensuada, o hubo conflictos de intereses entre los equipos de los novios, las familias y los organizadores? Se dice que hubo un equipo de wedding planners de renombre internacional, pero también se menciona la fuerte influencia de las madres de ambos, figuras con personalidades muy marcadas y, según algunas fuentes, con visiones bastante opuestas sobre cómo debía ser el evento. Imaginen el estrés de intentar contentar a tantos egos y expectativas. Esto puede generar tensiones y afectar la experiencia de los propios novios en su día más importante. ¿Se sintieron Halil Ibrahim y Esla realmente libres de tomar sus propias decisiones o fueron, en cierta medida, marionetas de las circunstancias y de las voluntades ajenas? Y hablando de las familias, la integración de ambas familias en este matrimonio siempre es un punto delicado. ¿Cómo fue la relación entre los Ibrahim y los Esla antes y durante la boda? ¿Hubo algún tipo de roce o desacuerdo que se intentó ocultar al público? En algunas culturas, las bodas son también la unión de familias, y las dinámicas entre suegros, cuñados y otros parientes pueden ser un campo minado. Hemos recibido algunos testimonios anónimos de personas cercanas al círculo de la boda, que hablan de una cierta frialdad inicial entre algunas facciones familiares, y de cómo se trabajó intensamente para limar asperezas y proyectar una imagen de unidad. La verdad es que a menudo, las fotos familiares son cuidadosamente seleccionadas para evitar cualquier indicio de tensión, pero la realidad puede ser muy diferente. Ahora pasemos a los invitados. La lista de invitados a una boda así es un reflejo del poder y las conexiones de los novios. ¿Por qué ciertos personajes estuvieron presentes y otros, quizás esperados, no?
¿Hubo alguna invitación que causó controversia o que se omitió deliberadamente? Hemos analizado los perfiles de los asistentes más destacados y encontramos una mezcla fascinante de empresarios, políticos, artistas y personalidades de la alta sociedad. Esto sugiere una estrategia de networking muy clara, más allá de la celebración de un matrimonio. ¿Quiénes se sentaron en la primera fila? ¿Qué conversaciones pudieron haber tenido lugar en ese entorno tan exclusivo? Es posible que esta boda haya sido un punto de encuentro para acuerdos y alianzas que trascienden el ámbito personal. Y luego está el tema del vestido de Esla. Impresionante. Cada detalle, cada aplicación, cada puntada, se convirtió en tema de conversación. Pero ¿cuánto costó realmente ese vestido? ¿Quién lo diseñó? Más allá de la belleza estética, ¿qué mensaje se buscaba transmitir con él? Algunos dicen que el diseño incorporaba símbolos ocultos, referencias a la historia de su familia o incluso elementos que transmitían un mensaje de poder. Y no solo el vestido de Esla, sino también el de Halil Ibrahim, y la ceremonia en sí, todo estaba pensado para comunicar algo. ¿Lograron transmitir el mensaje correcto o hubo interpretaciones erróneas? Hablemos también de los rumores y las especulaciones que surgieron antes y después de la boda. Siempre hay quienes buscan el lado oscuro, el escándalo. ¿Hubo alguna crisis de último minuto que se manejó con maestría para que no saliera a la luz? ¿Se filtraron intencionadamente algunos detalles para generar expectativa? A veces el propio rumor forma parte de la estrategia de marketing de un evento de esta magnitud. Es difícil discernir la verdad del invento, pero cuando múltiples fuentes apuntan en la misma dirección, vale la pena prestar atención. Y el gran interrogante: ¿cómo ha afectado esta boda la relación de Halil Ibrahim y Esla? El matrimonio es una etapa llena de desafíos, y cuando se vive bajo el escrutinio público y con todas estas presiones que hemos mencionado, la fortaleza de la pareja se pone a prueba. ¿Siguen tan unidos como en las fotos de la boda? ¿Ha cambiado su dinámica familiar? Sabemos que la vida de las celebridades es volátil, y solo el tiempo dirá cómo se desarrollan las cosas. Pero basándonos en lo que hemos podido investigar, hay señales de que la decisión de casarse y la manera en que se llevó a cabo fue un acto calculado, un paso necesario en sus respectivas trayectorias. No queremos ser alarmistas, pero sí realistas. En resumen, la boda de Halil Ibrahim y Esla fue mucho más que una celebración de amor. Fue un evento cuidadosamente orquestado, lleno de capas ocultas, presiones sociales, intereses familiares y, probablemente, estrategias de comunicación. Desde la influencia de las familias y los posibles acuerdos prenupciales, pasando por la logística de una organización de alto nivel y la compleja red de invitados, hasta los detalles del vestuario y las especulaciones que rodearon el evento, cada aspecto revela una historia más allá de lo que vimos en las postales. La verdad, como suele suceder, es multifacética y compleja, y lo que se nos presenta públicamente es solo una fracción de la realidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje desentrañando la verdad de esta boda. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre Halil Ibrahim y Esla. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Hay algún detalle que les haya sorprendido particularmente? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las historias que nos cautivan, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un simple gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.